4 días. 362. 21 estados. 324 personas muertas. Hay tormentas que llegan y se van. Y luego hay eventos que obligan a la ciencia a reescribirse. Abril de 2011 fue los dos. El mayor brote de tornados registrado en toda la historia destruyó más de 100.000 hogares en 4 días de infierno. Más tornados que los contabilizados en ninguna semana desde que existen los registros. Y en el centro de todo, una pregunta que nadie supo responder a tiempo. ¿Por qué tantos? ¿Por qué tan fuertes? ¿Y por qué tan lejos de donde se suponía que debían estar? Las respuestas tardaron años en llegar. Y lo que encontraron los científicos debería preocupar a cualquier persona que viva al este del Mississippi. 25 de abril de 2011, Alabama. Mañana normal de primavera. Hay alertas en el sistema. Eso no es raro. En Alabama, las alertas en primavera son tan habituales como el café de la mañana. Nadie se levanta de la mesa cuando suena la sirena, pero en Norman, Oklahoma, a 1000 kilómetros de allí, los meteorólogos del Centro de Predicción de Tormentas llevan horas mirando la misma pantalla. Lo que ven los inquieta. Una lengua de aire cálido y húmedo asciende desde el Golfo de México hacia el norte. Al mismo tiempo, aire polar seco y frío baja desde las rocosas. 2 masas de aire en ruta de colisión directa. Eso produce tormentas severas. Cualquier meteorólogo del Medio Oeste lo sabe. Pero hay algo diferente. La diferencia de temperatura entre las 2 masas de aire y la corriente alta para finales de abril, esa banda de viento a 12 kilómetros de altura que guía las tormentas de oeste a este, lleva días apuntando directo al corazón de Alabama. Era como ver un arma cargada apuntando en una dirección muy específica. Recuerda a Greg Carvin, meteorólogo jefe del Centro de Predicción, y sabíamos que iba a dispararse. Lo que no sabíamos era cuántas veces. Ese día, el 25 de abril, caen 17 tornados sobre Mississippi y Alabama. Hay muertos. Casas destruidas. En cualquier otro año, eso habría sido la historia de la temporada. El 25 de abril fue solo el... Para entender lo que ocurrió en abril de 2011, primero hay que entender cómo se forma un tornado. No es sencillo. Y durante décadas, esa complejidad fue el mayor obstáculo de la meteorología. Todo comienza con lo que los científicos llaman inestabilidad atmosférica. Aire caliente quiere subir. Aire frío quiere bajar. Cuando los dos se encuentran cara a cara, la atmósfera busca el camino más rápido hacia el equilibrio. La doctora Jana Hauser, investigadora de la Universidad de Ohio, tiene una manera de explicarlo sin ecuaciones. Imagínese un vaso de agua muy caliente, ahora vierte agua helada por arriba. El sistema quiere mezclarse, y la forma más rápida que tiene de hacerlo es girar. La naturaleza elige siempre el método más eficiente. A escala planetaria, esa rotación se convierte en una supercélula. Una supercélula es una tormenta de proporciones fuera de lo común. Puede abarcar 20 kilómetros de diámetro y alzarse hasta el doble de la altura del Everest. Es la única estructura tormentosa capaz de producir un tornado. Pero aquí está el problema que la ciencia no ha resuelto del todo. Solo una supercélula de cada 4 produce un tornado. Eso es lo que hace al tornado tan frustrante como objeto de estudio, dice Hauser. Puedes tener las condiciones más perfectas del mundo. La supercélula más bien formada que hayas visto en tu vida. Y no pasa nada. Y al día siguiente tienes condiciones mediocres y de repente hay 6 tornados en el suelo al mismo tiempo. Nadie lo entiende misterioso que convierte una supercélula en tornado lleva 70 años escapándosele a la ciencia. Y en abril de 2011 lo vieron actuar 362 veces. Los meteorólogos del Centro de Predicción no durmieron bien la noche del 25. En los datos, algo no cuadraba. El sistema que había producido los tornados del día anterior no se había disipado.
se había reorganizado y a 12 kilómetros de altura, una banda de vientos de alta velocidad llevaba días apuntando en la misma dirección. La corriente en chorro, el río de aire que atraviesa el continente americano de oeste a este a más de 300 kilómetros por hora. La corriente en chorro no forma tornados, pero los alimenta. Cuando viaja por encima de una supercélula en desarrollo, aspira los flujos de aire cálido que ascienden desde el suelo como un pistón. Eso acelera la rotación interna de la tormenta, y una rotación más rápida significa más posibilidades de que el vórtice llegue al suelo. En 20 años de trabajo, no recuerdo haber visto la corriente en chorro tan estable y tan bien posicionada durante tanto tiempo, dice Harold Brooks, del Laboratorio Nacional de Tormentas Severas en Oklahoma. Era como si el cielo hubiera estado acumulando presión durante días. Y el 27 de abril la válvula cedió. 27 de abril de 2011. Las sirenas ya han sonado en varias ciudades de Alabama. Jason Simpson vive en Tuscaloosa, a 3 manzanas de la Universidad de Alabama. Son las 10 de la mañana y es la segunda alerta del día. La primera fue a las 7 y no pasó nada. Ya habíamos tenido avisos el 25. El día anterior también. Estábamos cansados de los avisos. Pensé que era otra tormenta, de las que pasan sin más. Me fui al sótano porque mi esposa insistió. A 80 kilómetros de allí, en la oficina meteorológica de Birmingham, James Spann lleva horas frente a la pantalla de radar. Lo que ve esa tarde a las 3 no se parece a nada que haya visto antes. Una masa tormentosa del tamaño de un condado comienza a organizarse sobre el noroeste de Alabama. El radar muestra rotación interna, no la rotación débil que a veces precede a un tornado pequeño. Rotación profunda en toda la columna vertical de la tormenta. A las 3:17, la oficina de Huntsville emite aviso de tornado. A las 3:19, el tornado ya está en el suelo, categoría EF4, 2 kilómetros de ancho en su punto máximo, 235 kilómetros por hora de viento en la pared exterior del vórtice. En ruta directa hacia el centro de Tuscaloosa. En el sótano de su casa, Jason Simpson escucha el sonido 16 segundos antes de que el tornado llegue a su calle. No es como lo describen en las películas, no es un tren de carga, es más como si alguien estuviera destrozando el mundo piso por piso. Primero los vecinos de arriba, luego los vecinos de al lado, luego nosotros. El tornado pasa a 70 metros de su sótano. Cuando sale, su barrio ya no existe. El tornado de Tuscaloosa-Birmingham recorre 130 kilómetros en menos de 90 minutos. 65 personas mueren, 6.400 estructuras desaparecen. Y en el momento en que se disipa, el sistema de radar del meteorológico ya tiene otras 40 supercélulas activas sobre Alabama y los estados vecinos. Ninguna de ellas es la más peligrosa del día. El 27 de abril de 2011 produjo 211 tornados. Un solo día. Es el mayor número de tornados registrado en una jornada en toda la historia de la humanidad. Los equipos de poda meteorológica trabajan sin parar. Durante horas, las alertas se emitían cada pocos minutos. No había tiempo de procesar una antes de que llegara la siguiente. Hay un punto en el que dejas de sentirte útil, dice Carvin. Porque sabes que en algún lugar, ahora mismo, hay alguien que no tiene tiempo de llegar al refugio. Y no puedes hacer nada más de lo que ya estás haciendo. Antes de que acabara el día, el tornado de Hackleburg más de 340 kilómetros y tocado tierra como categoría EF5, el más largo del brote. El más mortífero, Phil Campbell, Alabama, menos de 1.000 habitantes. A las 8:10 de la noche del 27 de abril, un tornado con vientos que superaron los 320 kilómetros por hora arrasó el centro del pueblo. 27 personas murieron en menos de 2 minutos.
casi el 3% de la población entera del pueblo. No había sótanos. Nunca los hubo aquí, dice Tommy Lafarge, superviviente y antiguo concejal, porque no había tornados grandes por aquí. Nunca habíamos necesitado sótanos. Esa frase resume uno de los problemas más profundos del Gran Brote. Los tornados no respetan geografías fijas, pero las personas sí construyen sus casas asumiendo que los mapas históricos van a seguir siendo válidos. Para entender por qué el 27 de abril produjo tantos tornados tan fuertes, los científicos tuvieron que mirar más allá de Alabama. El primer ingrediente es conocido: la colisión de masas de aire de temperatura opuesta. Eso da energía al sistema. El segundo ingrediente es más difícil de ver. Se llama cizalladura del viento. Es la diferencia de velocidad y dirección entre los vientos en el suelo y los vientos a varios kilómetros de altura. A nivel del suelo, el viento puede ir hacia el norte a 50 kilómetros por hora. A 10 kilómetros de altura, puede ir hacia el este a 200. Esa diferencia crea una fuerza que hace girar el aire horizontalmente. Cuando ese rollo horizontal de aire queda atrapado dentro de una tormenta en desarrollo, se inclina y se convierte en rotación vertical. Es el origen de la supercélula. La cizalladura es la que convierte una tormenta ordinaria en algo con capacidad de girar, explica Hauser. Y cuanto más diferencia hay entre los vientos de abajo y los de arriba, más potencial tiene la tormenta de generar rotación intensa. El 27 de abril de 2011, la cizalladura del viento sobre Alabama estaba en niveles que los meteorólogos clasifican como excepcionales, fuera de cualquier rango esperado para esa fecha. ¿Por qué? La respuesta está a varios miles de kilómetros de allí, en el Pacífico. Harold Brooks y su equipo en el Laboratorio de Tormentas Severas tardaron meses en juntar las piezas. De las semanas previas al brote, encontraron algo que ya habían visto antes. Las aguas del Pacífico Oriental llevaban meses por debajo de su temperatura habitual. La Niña, el mismo fenómeno que estuvo detrás del brote del supermartes de 2008. Pero esto era diferente en un aspecto clave. Lo que teníamos en 2011 era una niña de doble ciclo, explica Brooks. El enfriamiento había empezado en 2010, se había debilitado a principios de año y luego se había reforzado de nuevo. Eso significaba que las aguas frías del Pacífico Oriental llevaban casi año y medio condicionando los patrones de viento sobre América del Norte. Era como si el sistema hubiera estado cargándose durante 18 meses. La Niña refuerza los vientos del este en el trópico. Eso empuja la corriente en chorro, más rápido y más al sur durante el invierno y la primavera. Una corriente en chorro más rápida sobre el centro del país aumenta la cizalladura del viento. Más cizalladura, tormentas más fuertes, más y con más energía disponible en el sistema. Los tornados que tocan tierra duran más y recorren distancias mayores. La Niña doble de 2011 creó condiciones que, en teoría, podían haber producido un brote importante en cualquier momento de enero a junio, dice Brooks. El 27 de abril fue cuando todas las piezas estuvieron en el lugar exacto al mismo tiempo, pero podría haber sido el 15 de febrero. La conexión con la Niña explicaba por qué el cielo estaba tan cargado, pero no explicaba algo que preocupaba más a los investigadores. 324 personas murieron en el Gran Brote. No porque no hubiera advertencia. El Servicio Meteorológico Nacional emitió más de 500 alertas de tornado durante los 4 días del brote. En muchas de las zonas más afectadas, el tiempo promedio entre la alerta y el impacto fue de 16 minutos. 16 minutos es tiempo suficiente para encontrar refugio. Y aún así murieron 324 personas. El doctor Joseph Ripberger,
investigador de la Universidad de Oklahoma, especializado en comportamiento humano ante emergencias, encontró la respuesta revisando los patrones de alertas del 27 de abril zona por zona. El problema no era la tecnología, el radar funcionó bien. Los meteorólogos hicieron su trabajo. El problema era el comportamiento humano ante la repetición de señales de peligro. Algunas comunidades del norte de Alabama recibieron hasta 7 alertas de tornado distintas en menos de 4 horas ese día. 7. Después de la tercera o cuarta alerta en el mismo día, el cerebro empieza a normalizar la señal, explica Ripberger. No es irracionalidad. El sistema nervioso, si el peligro no se materializa las primeras veces, el cerebro lo categoriza como ruido. Y cuando por fin llega el tornado real, la persona lleva 3 horas procesando esas alertas como falsas alarmas. Los investigadores le dieron nombre a este fenómeno: fatiga de advertencia. Lo más trágico es que mucha gente que murió ese día había escuchado la alerta. La oyeron, pensaron, llevamos 4 avisos hoy, y siguieron con lo que estaban haciendo. Y entonces llegó el tornado. El descubrimiento de la fatiga de advertencia cambió para siempre cómo el Servicio Meteorológico Nacional comunica las alertas. Antes de 2011, un aviso de tornado decía aproximadamente esto: alerta de tornado en el condado de Jefferson hasta las 5 de la tarde. Busque refugio. Hoy, la misma alerta dice: tornado confirmado en el suelo con vientos estimados de 200 km por hora moviéndose hacia el noreste a 50 km por hora. Impacto esperado en Tuscaloosa a las 3:22 de la tarde. Busque refugio en sótano o habitación interior ahora. El cerebro responde a la especificidad, dice Ripberger. Una hora concreta activa el pensamiento de una manera que una advertencia genérica no activa. Un número hace a la persona calcular cuánto tiempo tiene. Eso fue una de las lecciones más duras que sacamos de 2011. Al mismo tiempo, el Servicio Meteorológico aceleró la instalación del radar de doble polarización en todo el país. A diferencia del radar convencional, este sistema puede distinguir entre lluvia, granizo y escombros en tiempo real. Cuando un tornado levanta materiales del suelo, la firma aparece en pantalla, aunque no haya reportes visuales todavía. En las estaciones donde este radar ya funcionaba durante el gran brote, los meteorólogos ganaron entre 4 y 7 minutos adicionales de tiempo de advertencia. 4 a 7 minutos. Suena a poco. En un tornado de categoría EF4 son la diferencia entre que tu familia llegue al sótano o no llegue. Pero los científicos tenían una última pregunta: si la niña y la corriente en chorro explicaban la intensidad del brote. ¿Qué explicaba que tornados de esta magnitud alcanzaran estados que históricamente nunca los habían visto en esa escala? Tennessee, Georgia, Virginia. El doctor James Elsner, geógrafo de la Universidad Estatal de Florida, lleva más de una década analizando los datos históricos de tornados en Estados Unidos. Lo que los registros muestran es claro, dice. El callejón de los tornados se está desplazando, no de golpe. Unos 80 kilómetros al año hacia el noreste. Pero en 60 años, eso suma unos 5.000 kilómetros de cambio en la geografía de riesgo. El mecanismo es el mismo que estudian los climatólogos en relación con el calentamiento global. A medida la que temperatura promedio del Ecuador sube, la masa de aire tropical se expande hacia el norte. La corriente en chorro, que existe en el límite entre ese aire tropical y el aire polar, se empuja también hacia el norte. Y la corriente en chorro lleva consigo los patrones de tormenta. Nashville, en 2050, podría tener el mismo número de tornados severos que tiene hoy Oklahoma City, dice Elsner. Pero Nashville tiene el triple de población.
Y tiene edificios que nadie diseñó nunca pensando en vientos de 300 kilómetros por hora. En Oklahoma y Kansas la gente sabe. Sótano primero. Eso se aprende en la escuela. En Tennessee, en Georgia, en las Carolinas, hay millones de personas que nunca lo han necesitado saber. Arthur Bynum, ingeniero especializado en cargas de viento de la Universidad de Alabama, pasó los 2 años siguientes al gran brote estudiando los patrones de destrucción edificio por edificio. Lo que encontró en los datos lo dejó con pocas palabras. Una casa estándar de marco de madera, sin anclaje especial en la cimentación, no resiste un tornado de categoría EF3 prolongado. No es un problema de calidad de construcción. Es que las casas no se diseñan para tornados porque el código de construcción no lo exige en la mayoría de los estados del sureste. Su propuesta es un cuarto de tormenta obligatorio en cada nueva vivienda residencial. 4 paredes de hormigón armado, techo reforzado, espacio para 4 personas. Coste adicional estimado entre $3,000 y $7,000 por casa. Si el gran brote de 2011 hubiera caído sobre Nashville en lugar de sobre Alabama rural, las víctimas no habrían sido 324. Eso es lo que me quita el sueño cuando miro los mapas de tendencia. El gran brote de tornados de 2011 fue el mayor evento tormentoso de su tipo en la historia registrada. Las investigaciones que produjo transformaron la meteorología operativa en Estados Unidos. El radar de doble polarización cubre hoy el 100% del territorio continental. Los protocolos de alerta dan información de impacto específica en tiempo y lugar. Los científicos tienen modelos más precisos para predecir brotes durante años de la niña. Y sin embargo, la pregunta que inició todo este trabajo sigue sin respuesta completa. ¿Por qué solo una supercélula de cada 4 produce un tornado? Seguimos sin saber, admite Hauser. Hemos avanzado mucho. Pero ese ingrediente misterioso que convierte una supercélula en un tornado sigue escapándosenos. Y eso significa que nuestra capacidad de predecir no es todavía tan buena como necesitamos que sea. 4 días, 362 tornados, 324.011 no fue un accidente de la naturaleza sin precedentes. Fue el resultado de una combinación de factores que los científicos ahora entienden mejor. La niña reforzada, corriente en chorro acelerada, cizalladura del viento excepcional y una geografía de riesgo que se está moviendo. Lentamente, pero se está moviendo. Lo que el gran brote nos enseñó es que los mapas de riesgo que dibujaron los meteorólogos del siglo XX ya no describen con precisión el mundo del siglo XXI. El callejón de los tornados no tiene borde fijo, y las personas que viven al norte y al este de donde los tornados solían detenerse no lo saben todavía. La naturaleza no lee los manuales que escribimos sobre ella, dice Brooks. El 27 de abril de 2011 es la prueba más clara que tenemos de eso. Pero también es la prueba de que cuando la ciencia observa con cuidado, aprende. Y lo que aprende puede salvar vidas la próxima vez. Porque habrá una próxima vez. La pregunta es si la próxima vez nos encuentra más preparados que la anterior.